Bienvenidos a La Bancada. Hola, Mauri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Bien, preparado un poco para este sábado a las 20 horas, en realidad a las 21 va a empezar a hablar el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. Un trámite que se repite todos los 1 de marzo, pero bueno, en esta oportunidad con mucha expectativa porque ayer trascendió que va a anunciar 30 proyectos de ley. Vamos a tener que estudiarlos todos. Bueno, se viene un año interesante y picadito para nosotros. La actualidad también me parece que está exigiendo algunas cuestiones que se van imponiendo, que tiene que ver con la agenda de inseguridad. Cada vez los casos son más dramáticos, más violentos y se escuchan cada vez más voces del gobierno. Y escuchaba temprano a Fernando Soto, que es del enlace del Ministerio Público Fiscal, especialista en Derecho Penal, que hacía una reflexión muy interesante a donde volcaba sobre toda la actualidad tan dramática que tenemos de los últimos casos, cómo a lo largo de todo este tiempo políticamente no se hizo nada para detener el nivel de violencia aplicado en los delitos. Yo creo que parte de todo esto va a estar, sin lugar a dudas, dentro de lo que anuncia el presidente de la Nación. Sí, me parece que ayer tuvimos un anticipo, que es el pedido, no sería un proyecto nuevo, sino uno que ya está ingresado desde julio, que es la baja de la edad de imputabilidad. Exacto. A 13 años es la propuesta del gobierno. Exacto. Hubo contrapropuestas de la oposición dialoguista para llevarlo a 14 y tener un régimen especial para los chicos de hasta 16 años. Para hablar largo y tendido. Sí. Esto me parece que es un debate que para mí la Comisión de Justicia, en realidad sí, de Legislación Penal, que preside Laura Rodríguez Machado, para mí en las próximas semanas va a convocarse para volver a retomar el debate. Exacto. Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas, Meli? Placer saludarte a vos, a Mauri. Bueno, estaba escuchando, ¿no?, que recién nuestro compañero, muy bien, que le salió a decir las 20, porque siempre, por lo menos una horita antes de cualquier cita, es importante llegar para prepararse, para ir preguntando cosas y demás. Bueno, creo que 30 proyectos serán un poquito menos de los 664 artículos iniciales de la ley de base, ¿no? Por lo menos para analizar, pero siempre este tipo de eventos como las aperturas de sesiones ordinarias tienen sus condimentos específicos. Las sorpresas que por lo general suelen llegar horas antes, en este momento ya las despejaron porque por lo menos conocemos la primera idea que tendrá Javier Milei de su discurso. En un ratito vamos a repasar, en base a esto también tenemos la posibilidad de ver cómo se ha expresado uno de los bloques que nosotros estábamos esperando que iba a ser, que es Democracia para Siempre, que ayer bajo un texto bastante extenso en su red social X se ha expresado, y a la espera de, obviamente hablando de la asistencia o no de sus diputados en la apertura de sesiones ordinarias, y así como al mismo tiempo ya empezamos a conocer las posturas de los diferentes bloques, también esperamos la oficialización por lo menos en la tarde de hoy y si no directamente mañana. El presidente de la Nación va o está terminando de ultimar los detalles de lo que va a ser su discurso. Si bien siempre es asesorado, en realidad lo escribe y le da forma con su propio estilo. Lo suele cruzar con relatos bíblicos o con referencias al libro religioso Torá. Lo hace de parado, lo hace con un atril. Lo va a hacer a las 21 horas, tal como estaba previsto. En esto no hay prácticamente nada fuera de guión y la sorpresa va a estar, porque el resumen de lo que es la gestión de Estado, más o menos conocemos cuáles son los logros, cuáles son los desafíos, los indicadores económicos en todo caso, resta saber cómo van a comportarse los bloques, si van a ir al recinto, si va a ir una mínima expresión o no. La izquierda ya adelantó que estaban debatiéndose entre ir y no ir. Creemos más bien que no. Sí, me parece que hay unas definiciones. El bloque del Senado de Unión por la Patria el lunes anunció que no va a estar. El bloque Democracia por Siempre de la Cámara de Diputados, que es un bloque de 12 ex miembros del bloque radical, son 12 radicales, va a ir una delegación mínima, sería 1 o 2. El bloque Unión por la Patria de Diputados va a definir hoy si envía una delegación mínima, como ya hizo durante la presentación del presupuesto, o si deja las bancas vacías. De todas maneras, hay que ver si se notan los claros o no, porque son 257 diputados, 72 senadores. Todos tienen que entrar en las 257 bancas. Por ahí si faltan 40, 50, 60 no se va a notar. Exacto. Si faltan 100, 150, sí. Por eso es clave lo que defina hoy Unión por la Patria en Diputados, para ver un poco cómo va a ser la escena del recinto durante la transmisión, ¿no? Y uno de sus representantes, Pablo Todero, habló ayer en el programa Pasos Perdidos y esto dijo. Está
estamos en reuniones de bloque, hemos tenido una reunión, mañana vamos a tener otra, estamos discutiendo. Obviamente no es una situación normal. No es una situación como otras, no es un presidente como otros. Es un presidente que ha denostado al Congreso todo el tiempo desde el primer día, desde la asunción, desde dar un mensaje de espalda al Congreso, desde hacer un show mediático para la presentación del presupuesto, sin hablar de lo que ha dicho de algunos diputados, diputadas, de bloques enteros, de la conformación legislativa, de algo que él era parte anteriormente. La verdad que no, como ganas no dan ganas. Si bien uno entiende la institucionalidad, entiende de lo que significa la apertura de sesiones ordinarias, la verdad que no da muchas ganas de venir a escuchar a este presidente a un show mediático seguramente como el que hizo, del cual nada hablará. Seguimos sin presupuesto, segundo año consecutivo, es una situación inaudita, una situación extraordinaria, nunca ha pasado no tener presupuesto por segundo año, no sé qué nos va a venir a decir si no quiere tratar ni siquiera el presupuesto, la ley de leyes, con lo cual de ahí en más pareciera no importarle qué es el Congreso. La verdad que eso no significa que no estemos trabajando, no estemos haciendo lo que tenemos que hacer los diputados, pero desde mi punto de vista, y esto es lo personal, venir a escuchar un show mediático otra vez, la verdad no me da mucha... prefiero estar leyendo y preparando lo que vamos a hacer a partir de ese mismo día en las comisiones, lo que vamos a estar haciendo en el periodo ordinario, preparando la citación a Karina Milei por todo lo que he presentado junto con Sabrina Selva, Juan Marino y Andrea Freites y otros diputados y diputadas, esta citación a la secretaria general de la Presidencia. Digo, vamos a estar trabajando en eso seguramente. Ahí está la palabra de Todero en relación a esto que estábamos anticipando, que es el comportamiento de cada uno de los bloques, el 1 de marzo, que es la apertura de las sesiones legislativas, dejando cada uno su sello, ¿no? Sus reclamos personales, sus agendas provinciales y también las distancias o acercamientos que hay con el gobierno nacional. Sí, hay que ver también porque están invitados los gobernadores y si muchos gobernadores vienen, los diputados y senadores que responden a esas provincias tal vez tengan que pegarse una vuelta, o por lo menos también había quienes hablaban de que había algunos diputados de Unión por la Patria que podían estar en el Palacio pero no ingresar al recinto. Es una discusión bastante compleja porque dejar la banca vacía por lo menos te condiciona para los años siguientes. ¿Qué tiene que pasar para que vos vuelvas a ocupar la banca en una apertura de sesiones? En el caso del bloque del Senado de Unión por la Patria no va a estar el sábado. ¿Qué tiene que pasar para que esté el próximo 1 de marzo? Y si no va nunca, mañana hay un gobierno de ese signo político, ¿también la oposición va a dejar la banca vacía? Es complejo, ¿no? Sí, sobre todo porque se supone que este tiene que ser el espacio para que, aunque pensemos todos diferentes, tengamos la capacidad de escuchar, de intercambiar. Hoy escuchaba temprano un especialista en Derecho, no en Derecho Penal precisamente, pero en Derecho, decía, mira, a mí me tocó varias veces ir a formar parte de las comisiones de la Cámara de Diputados y muchas veces la sensación es que voy y tengo la ilusión de que me estén escuchando, tengo la ilusión de que mi experiencia, mi especificidad en cada uno de los temas que se tocan, mi aporte, sea considerado y en realidad está cada uno en la suya y tengo casi la convicción de que ya saben cómo van a votar en un sentido u otro y es como un paso automático esto de convocar especialistas. Esperemos que no. Me hubiera gustado contarles que nosotros transmitimos todos los días a esta persona, lo que pasa es que la escuchaba en la televisión, no es que estaba con ella, nosotros todos los días mostramos cómo es el trabajo en las comisiones. Yo creo que hay diputados muy responsables y que verdaderamente consideran no solo a los especialistas en cada una de las materias para, en todo caso, perfeccionar los textos de las leyes, sino también que escuchen a la sociedad civil, ¿no? Y un ejemplo de esto fue lo que dejó la primera parte del debate por la ley de bases o la ley ómnibus, como se la conoció en su denominación más coloquial. Ahora se vienen 30 proyectos que van a quedar anunciados. Se
Seguramente muchos de ellos tengan que ver con el paquete de leyes confeccionado con Patricia Bullrich. Otro tanto me imagino que es todo el paquete Sturzenegger, ¿no? La ley de hojarascas y la desregulación del Estado y la eficiencia del Estado. Bueno, es importante que eso se produzca. Es importante que se produzca con un intercambio. Seguramente cuestiones económicas también, que va a haber algunas cuestiones. Recordemos que todo lo que es impositivo solamente puede salir por ley, no se puede aplicar por decreto, igual que lo penal, por eso, y lo electoral, que ya el gobierno cumplió los dos objetivos, por eso me parece que hay que centrarse ahí en esos temas, que seguramente va a haber una agenda legislativa muy grande, sobre todo este primer semestre, que yo no me canso de repetirlo porque creo que todavía no tomamos conciencia, pero es un año electoral, pero en el primer semestre, pero atípico. A nivel nacional, no tenemos elecciones, y ni tenemos cierre de listas, ni tenemos cierre de alianzas, todo eso pasa en el segundo semestre. Entonces, por primera vez en 20 años, es un montón, 20 años, más precisamente en 18, podemos tener un primer semestre de año electoral sin elecciones, que pueda tener una actividad en el Congreso en donde los diputados y los senadores no tengan que ir a hacer un cierre de listas. Sí va a pasar con algunas elecciones provinciales, pero no es lo mismo, porque puede ser un caso de 1 o 2 diputados de alguna provincia, pero cuando era elecciones nacionales, y más con el cronograma que teníamos antes de la suspensión de las PASO, en mayo se iban a cerrar listas. Y aparte, cuando se cierran listas, Meli, hay algo muy interesante. Los propios realineamientos que uno ve en el recinto se ponen en juego en el cierre de listas. Entonces es muy difícil conseguir quórum, porque vos tenés un sector que es aliado o que es enemigo del gobierno, pero las cosas cambian porque en el cierre de listas se dieron determinadas circunstancias y a la hora de hacer una hoja de ruta legislativa se complica. Por eso el primer semestre también se perdía en elecciones ejecutivas, se perdía el segundo y la productividad era muy mala. Eso puede cambiar. Sí. Estaba pensando en estas últimas noticias que obviamente empiezan como a empujar, si querés, la agenda, ¿no? Porque las noticias son la más pura actualidad. A veces es lo que te da el pulso de la calle, de lo que la ciudadanía quiere o por lo que la ciudadanía eligió un determinado gobierno. Y insisto que sin lugar a dudas toda la cuestión vinculada a la minoridad va a ser un eje temático a considerar. Estos 14 proyectos de ley que se presentaron para discutir la edad desde la cual un menor puede ser punible, pero también mezclado con, yo creo que se viene otra vez el debate por la ley de la salud mental, o revisar eso, porque cada vez más, y hoy lo escuchaba con atención a Fernando Soto, que es una voz del gobierno, porque es un funcionario del gobierno. Sí, es el enlace, mejor dicho. Sí, es que no es un enlace de cargo administrativo, es el funcionario del Ministerio de Seguridad que negocia las leyes en el Congreso. Exactamente, y él ahí decía, digamos, cuál es la combinación que se da en los menores que terminan con problemas graves en la ley. Y por eso me quedo ahí atenta, porque yo creo que es un anticipo de lo que vamos a escuchar el 1 de marzo. Hay una cuestión que es como el huevo y la gallina. Los pibes, es real, no forman parte dentro de lo que es la población de delincuentes, no se llevan el principal porcentaje, ¿no? Siguen siendo los mayores de edad. Pero los menores de edad son muy violentos. Entonces, los menores de edad, primero, hay que hacer algo, decía él, en relación a los primeros problemas que tienen con la ley. Por eso la ley de reiterancia y de reincidencia. Si ya salió una vez y tuvo una tentativa de homicidio, o sea, llevó un arma, amenazó, quiso, pero no lo hizo, no tenía bala, lo que sea, pero ya lo hizo una vez, ya te configura un perfil. Ese pibe ya lo tenés que separar de la sociedad y hacer algo. Es muy importante, Meli, y esto porque es muy violento. Se va a escuchar en el debate el laburo de los jueces. El laburo de los jueces o el no laburo en algún caso, porque tardan siglos en resolver causas, provocan que estos perfiles reincidentes no tengan una condena cuando deberían tenerla porque ya hay elementos, porque en muchos casos los elementos los vemos todos y sin embargo las causas no avanzan, a no ser que no sea un tema mediático. Cuando es un tema de una causa mediática, avanza, cuando no... Y más o menos, te voy a decir, y más o menos. En algún caso. Imaginémonos el resto. Entonces, si los jueces laburarían, si la justicia laburaría ágilmente, los casos de flagrancia tienen que tener condena rápido. Y si hay condena,
ningún delincuente el Código Penal le permite estar afuera. Mauri, como nunca antes, tenemos no solamente la cuestión del ciudadano que está cada vez más frustrado, más harto, más asustado, entonces termina respondiendo en manos propias, ¿no? Termina tratando de darse justicia o defender a los suyos, ya sea comprándose un arma o metiéndose o generando una detención ciudadana, ¿no? Hasta que llega la policía, que a veces se demora 1 o 2 horas en llegar. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es que el ciudadano cada vez más siente que la justicia cuando llega es lenta. La justicia está o colapsada o no está lo suficientemente instruida o lo suficientemente capacitada o también está mal paga, esa parte yo la dudo porque creo que es negligente. O es negligente o está acostumbrada que bueno, ¿sabe qué? Bueno, vaya a su casa, ahora le mandamos un patrullero. O no, acá no tiene que venir a hacer la denuncia, tiene que ir cruzando la avenida 2 cuadras a la izquierda porque esta no es nuestra jurisdicción, cuando ya el ciudadano ya sabe que no es así. Y ya sabe que se le están riendo en la cara. Entonces hay muchas cosas que hay que ordenar en ese sentido. Me parece que el gobierno está muy atento a recepcionar ese clima social donde estamos a esto de que cualquier situación, la que sea, desate una tragedia humanitaria. Sí, y tengamos en cuenta que en muchos casos, los casos penales que vemos por TV, son instruidos por justicias provinciales, ¿no? Por jueces de garantía de las provincias, que son nombrados oportunamente y que también tienen un contralor muy bajo por parte de la política y que les permite actuar con cierta impunidad, o sea, son impunemente negligentes y eso les permite generar este tipo de situaciones en la cual una persona que cometió un delito no es juzgada a tiempo, va a libertad, vuelve a cometer el delito. Eso no tiene que ocurrir, tiene que ser un juicio rápido, esa persona tiene que ser condenada porque ya cometió un delito, y si es menor, porque va a pasar de que por ahí si se reduce la edad de imputabilidad, puede existir alguien todavía más chico que haga algún tipo de delito, bueno, no tiene que estar de vuelta en la sociedad tan rápido, tiene que ir a un instituto en tal caso y quedarse ahí el tiempo necesario hasta la resocialización. Y si no se logra la resocialización, seguirá ahí, pero no se puede tener tanto desapego porque una persona que no tiene, ya mostró que no está capacitada para estar involucrada en la sociedad, vuelva rápidamente. Eso no tiene que ocurrir. Y me animo a decir que ese es uno de los debates fuertes que tiene este tema, porque la política en muchos casos se enoja, y esto abarca todos los colores políticos, porque tiene que estar protegiendo la negligencia judicial con leyes. Entonces dice, bueno, no, que laburen estas personas, que elegimos como jueces, que agilicen las causas, que tomen las medidas que tienen que tomar y que no permitan que una persona esté libre cuando ya cometió un delito, ¿no? Gonza, ¿qué ibas a decir? No, a ver, con todo este tema de actualidad que estamos viviendo y sobre todo pensando en lo que sucedió recientemente en La Plata, en Alto San Lorenzo, con el caso de esta niña de 7 años, Kim, que fue brutalmente asesinada por 2 menores, uno de 14 y el otro de 17, cuando uno se pone a escuchar la palabra del padre de uno de los chicos, del niño delincuente, el asesino de 17 años, porque a veces hay que decirlo con todas las palabras, más allá de lo que signifique la edad de la persona. Cuando escuchas al padre, que fue quien entregó a este chico y habla de que ya es irreversible su conducta, habla de que es intratable, de que él no lo puede mantener y que al haber sido él quien lo entregó y que la policía le responda que él se lo tiene que llevar y que no lo pueden sostener en la comisaría, bueno, ahí es donde me parece también un testimonio fuerte, cruel y sobre todo, a ver, para este momento del debate que recordemos, 16 de julio se presentó en el Congreso el proyecto en el cual trabajaron Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, para llevar la edad de imputabilidad a los 13 años, y que todavía no tuvo su tratamiento y que el gobierno espera se trate en los próximos meses. Bueno, al escuchar este testimonio me parece que un poco renace el debate. Sí, pero son como 2 patas, porque es como decimos siempre, la baja la edad de imputabilidad, es decir, vos dejar un mensaje claro, ¿no? Como lo que repite la ministra de Seguridad y lo que repite mucha gente en la calle es, ni me importa la edad que tiene, el tema es la gravedad de lo que hace. Claro. Y eso es lo punitivo. Eso es una vez que lamentablemente esa persona ya mató, ya le arrebató la vida a alguien, ya le arruinó la vida a una familia. Ahora antes, este padre, este caso que traes vos, dijo que a su hijo no le faltó nada. Es más, que él tiene un taller
y que él le daba trabajo al hijo y que el pibe se robaba las herramientas y las vendía por droga. El problema o el flagelo es la droga también, ¿no? Hay otros flagelos, pero el problema es la droga. Y ahí yo creo que es urgente revisar cuando un padre se queda sin recursos, que sabe que su hijo es un drogadicto y está perdido y no tiene a dónde ir, y le dice y le cuenta al Estado: no puedo ocuparme de él porque no tengo las herramientas para saber qué tengo que hacer con un pibe que me roba, un pibe que viene dado vuelta, un pibe que sale armado, un pibe que está arruinado. Yo ya traté de hacer lo propio como papá. Listo, no me salió. Mala suerte. ¿Qué hacen ustedes como Estado? ¿A dónde llevo a mi hijo? Claro. No, bueno, no lo podemos internar porque A, porque B, porque C. No lo pueden internar, pero deben internarlo. Porque ese pibe, de esa manera, es peligroso, primero para sí mismo. Y segundo, mató a una nena. Entonces que alguien le explique ahora a la chica, a la madre de esta chiquita de 7 años, que el padre en realidad él quiso, pero que el Estado y que la ley de salud mental... Es un diálogo de sordos. No, el propio padre fue el que le dijo: por más que yo le pida 10 veces disculpas, nada va a devolverle a la hija. Hoy habló el abuelito de la nena diciendo que es son creyentes y que ellos no buscan más que su nietita descanse en paz, y con un testimonio desgarrador. Dijo: sí, le aceptamos las disculpas. Le aceptan las disculpas al padre. Al padre. Pero ¿y qué hacemos? No, nada. El tema es actuar antes. ¿Y cuántas veces antes se ocuparon? No, o sea, no un juez. Antes, mucho antes. Mucho antes, sí, Si te está diciendo el propio padre: este chico está arruinado por la droga. No puede ser que un papá no pueda ir a decir: por favor, internenlo, denle un tratamiento, sométanlo a un tratamiento. Siempre recuerdo en el debate de este proyecto y sobre todo del régimen penal juvenil, que es lo que en realidad se debe debatir, la palabra del diputado Juan Manuel Aguirre cuando habla de que lo que se debe hacer es una evaluación del grado de madurez de la persona, no tanto la edad, sino el grado de madurez de esa persona para juzgarla a la hora de que cometa un crimen. Y me parece que ese fue uno de los debates más ricos que ha tenido en general, ¿no? Por la opinión creo que han tenido todos, desde, bueno, veamos a dónde se está llevando también esta persona, porque tal vez la llevas a un régimen penal juvenil que no es el lugar adecuado para que se cure, para que se reinserte o para que esté hasta que pueda tener la edad de ser justamente parte de alguna comisaría, de alguna cárcel. Digo, también se dio un debate muy rico en base a cómo mejorar ese proyecto. ¿Cuál es la edad exacta? Si es que hay una edad exacta, porque también está ese debate, ¿no? ¿Me parece si vamos a una pausa? Dale. Dale. Enseguida volvemos con más La Bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
lesión severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Seguimos adelante. Gonza, trajiste un tema para contarnos, resumido en placas, un proyecto de ley. Exactamente, Meli. Vamos a hablar de un proyecto que todavía no fue presentado en el Congreso de manera oficial, pero que está esperando justamente el diputado Oscar Agos Carreño, diputado de Encuentro Federal, el bloque más conocido como el bloque de Pichetto, que representa la provincia de Córdoba y que lo que intenta es llevar a cabo una modificación en una ley, en este caso para fortalecer lo que es el control sobre las empresas estatales, ¿no? Pensando sobre todo en lo que han sido los últimos anuncios del gobierno nacional, sobre todo pensando en esta posibilidad de generar una sociedad anónima, por ejemplo, con el Banco Nación,
una de los dos anuncios que realizó en los últimos días el gobierno nacional. Vamos a repasar un poquito lo que significa este proyecto que va a ser presentado, que ya lo tiene preparado para presentar justamente el diputado representante de la provincia de Córdoba. En este caso, lo que busca es un fortalecimiento. ¿En qué sentido? Cuando se habla de que una entidad, que una empresa del Estado pueda llegar a ser privatizada, pueda ser convertida en una sociedad anónima, bueno, que dentro de esa privatización se haga, para hablar más bajado a tierra, en una cuestión mixta, como sucede, por ejemplo, con YPF, ¿no? Es uno de los ejemplos más claros, hablando de los porcentajes, ¿no? 51% del Estado y el otro 49% restante privatizado. Bueno, aquí no se habla específicamente, o veremos en el texto original del proyecto, de la iniciativa, si se habla exclusivamente de porcentajes, pero lo cierto es que, en principio, lo que marca como punto principal es que el Estado siga teniendo, dentro de estas empresas que hoy son estatales, por lo menos siga teniendo el porcentaje mayoritario. Esta es una iniciativa que lo que hace es prever también lo que puede llegar a suceder de aquí en adelante con las restantes empresas que estaban en el listado de privatizaciones o posibles privatizaciones, también en la ley de bases. Un poco, Gonza, esto es lo que planteó este bloque durante el debate por la privatización de aerolíneas, ¿no? Bueno, es uno de los casos, por ejemplo. Recordemos que es una de las empresas que tal vez mayor debate trajo aquí al Congreso Nacional y que aún se sigue a la espera de qué va a suceder en ese sentido. Pero es un poco el debate que se generó y que se va a generar también con otro tipo de empresas. Vamos a ir a la siguiente placa para empezar a repasar un poquito más respecto a lo que va a estar proponiendo en este proyecto. ¿Qué es lo que busca? Particularmente modificar el artículo 117 de la ley 24.156 sobre la Auditoría General de la Nación en cuanto al control externo. Es decir, acá lo que se modificaría de este texto, luego lo veremos cuando esté presentado de manera oficial y con el texto original, es básicamente generar dos propuestas principales. Una, la que les acabo de comentar, de que siempre el Estado tenga, ante la intención del gobierno nacional que esté, obviamente de turno, en este caso hablamos del gobierno de Javier Milei, que fue justamente el que impulsó una de las privatizaciones o de la creación de sociedades anónimas, en este caso del Banco Nación, más allá de que haya diferentes opiniones de que esto pueda estar o no judicializado, pero ante este tipo de iniciativas por decreto, por resoluciones, bueno, lo que hace en este caso es prever situaciones próximas y que el Congreso pueda tener su participación, ya que en muchas ocasiones se tiene que dar un debate dentro de las comisiones, después llegar al recinto y después con la posibilidad de los vetos presidenciales. Uno de los puntos importantes es este que les mencionaba, el porcentaje mayoritario, y el otro es el control externo de la Auditoría General de la Nación en estas empresas que puedan llegar a tener un porcentaje de las mismas en manos del sector privado, que puedan llegar a ser sociedades anónimas. Sí, en teoría la auditoría tiene que controlar todo lo que hacen las empresas públicas. El tema es que cuando hay capitales privados a veces intervienen, a veces no. Esto es parte de un plan de acción que tiene la auditoría y que lo define cada año. Un organismo que está muy complicado en el funcionamiento porque no se están eligiendo los directores. O sea, no hay acuerdo en las dos cámaras para elegir los directores y como se tiene que votar en el recinto, puede ser que se quede con una presencia mínima y no pueda funcionar en breve. Bueno, recordemos que esta agencia ha tenido su cierto protagonismo, recordemos cuando se habló de las universidades públicas. Claro, en realidad lo que va a hacer este año, como parte del plan de acción, en teoría es auditar también las universidades públicas. Exactamente, por eso ha tenido su rol protagónico y bueno, aquí dentro de esta iniciativa, de esta intención por lo menos del diputado de Encuentro Federal, aparece como gran protagonista. Bueno, hablamos de los organismos públicos, obviamente, que tengan una intención de ser convertidos a sociedades anónimas después de lo que ha anunciado el Poder Ejecutivo.
Y acá un punto importante en una declaración que traigo a la mesa de lo que dijo en alguna declaración a el medio colega, el parlamentario, el propio diputado Agos Carreño, es justamente la mención que hace a lo que fue la cuestión a la hora de votar en la ley de bases las privatizaciones. Tenemos para repasar en la placa la declaración de lo que dijo Agos Carreño en este sentido. Nuestro bloque fue enfático durante el tratamiento de la ley de bases justamente para impedir las privatizaciones de diversos organismos. Obviamente cuando hablamos de estos organismos hablamos de los organismos públicos, que uno de los más importantes fue el que mencionaba Mauri recién, que fue Aerolíneas Argentinas. Después se llegó a esa negociación, no recuerdo, la lista, que al principio eran 41, 41 ¿no? empresas, sí, y terminaron siendo 8 o 9, pero muy pocas con privatización total. Algunas eran parcial, claro, sí, como el caso de Yacimientos Carboníferos Río Turo, que esta semana se convirtió en sociedad anónima, pero muy poco. La lista se acortó, se fue acortando, y justamente lo que seguramente quiere hacer Carreño es tener una hoja de ruta para las próximas propuestas que seguramente va a tener el gobierno. Por eso mismo, es un respaldo para un futuro cercano, no tan cercano y en algunos casos lejano, ¿no? Recordemos, para hacer un repaso así de memoria, 41 fueron el listado original. Después se redujo a 11 y dentro de esas 11 se quitaron 3 para el último tratamiento en el Senado, que recordemos fueron Radio y Teledifusión Argentina, el Correo Argentino y una más. No me acuerdo cuál era. Yo tampoco. Creo que fue Aerolíneas. Sí, Aerolíneas Claro, fue una de las últimas y también varias no son privatización plena. Claro, ¿no? Claro. El asunto también es poder meterse, como lo decíamos ayer con Aerolíneas Argentinas, en la especificidad de cada una de las empresas. De nuevo, no es lo mismo una empresa que tiene una responsabilidad sobre las vidas humanas que una empresa que tiene que cubrir otra clase de servicios y que ahí vos sí podés solamente agarrar un libro contable y darte cuenta que es ineficiente o que tiene una sobrecontratación de personal o que no ha cumplido con las mínimas metas esperables. El resto me parece que no podés mezclar chauchas con palitos, como se dice. No podés mezclar YPF, Correo Argentino, la Agencia de Seguridad Espacial. O sea, no, hay cosas que no las podés mezclar. No, claro. Por eso... Organismos, no sé, es como muy complejo todo. Sí, por eso esta auditoría pasa a tener un rol protagónico, sobre todo pensando en los datos. Qué importantes son los datos, porque si nos ponemos a pensar, cuando nosotros empezamos a analizar ese listado de privatizaciones en la ley de bases, con todos los artículos que tenía la misma, y empezábamos a preguntar a diputados por qué sí, por qué no Aerolíneas, por qué privatizarla, por qué no. Bueno, aparte hay empresas que los propios empleados te dicen sí, son ineficientes, claro, sí se puede mejorar. Yo me acuerdo del propio Recalde diciendo, la verdad que nosotros también veníamos preguntándonos qué podíamos hacer para que la empresa termine mejor el año contable. Nos dábamos cuenta que era innecesario que los pilotos de Aerolíneas Argentinas tuviesen caviar para comer en los hoteles a donde se los alojaba. Nos dábamos cuenta que podían comer lo mismo un bife de chorizo con papas fritas y nos estábamos ahorrando y estábamos dejando drenar un montón de dinero en cosas que solamente no se querían corregir o no se querían revisar esto, auditar. Sí, el tema también en cuanto a la información, bueno, se empezó a hablar. Cuando hablabas con algún diputado que te decía, bueno, es la tercera o la segunda empresa más deficitaria del país. El otro que el argumento era no privatizarla por los puntos en los que llega Aerolíneas Argentinas. Porque tiene una complejidad distinta y lo tenés que poner en contexto esos números también. Y después, lo que sucedía con pasar a ser deficitaria en el año 2023, o por lo menos en el registro general, a un 2024 con un superávit, es decir, que pasó a tener económicamente un rédito económico y al mismo tiempo algo que generó también dentro de los fundamentos, por ejemplo, del proyecto de Lombardi, no recuerdo exactamente cuándo, pero hacía referencia, que vos lo decías, a la cantidad de pilotos que había para la cantidad de aviones que tenía Aerolíneas Argentinas. Bueno, aquí también la información es clave, y no hablo puntualmente de un diputado como Lombardi, ni hablo en general de todos, para que la sociedad también tenga en claro, bueno, ¿por qué hay tantos pilotos para tantos aviones?
cómo es ese circuito, que tal vez es un circuito interno, que tal vez conocen quienes forman parte de la empresa o de distintas empresas aerolíneas y que saben cuál es el funcionamiento del mismo. Tal vez son necesarios o tal vez no. Pero bueno, se basa todo en base a datos, a información, y esto es gracias a que se hagan las auditorías oficiales de Nación. Por eso, en este sentido, la intención del diputado Agos Carreño de Córdoba y de Encuentro Federal, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, es tener un resguardo, me da la impresión, y de aquí en adelante aquellas empresas que quieran ser privatizadas o convertidas a sociedades anónimas, bueno, tengan un porcentaje mayoritario y una audiencia en Nación. Sí, bueno, lo veníamos mencionando, esta semana se reunió informativamente la Comisión de Comunicaciones e Informática para poder aclarar un poco el panorama o echar luz o entender qué es todo este mundo de las criptomonedas, si hay que regularlo, si son una fachada para cometer estafas. En gran parte sí, pero el tema es, en todo caso, estar advertido, porque también hay todo un negocio que es muy beneficioso o que podría hacerlo para atraer inversiones, y en ese sentido hubo un pedido de Democracia para Siempre para una sesión. Sí, el próximo martes 11 de marzo, hay un pedido del bloque Democracia para Siempre que incluye los proyectos presentados para pedir una comisión investigadora del caso Libra y los proyectos de resolución que piden una interpelación a diferentes funcionarios del gobierno. No está incluido en el temario el proyecto de Unión por la Patria para iniciar un proceso de juicio político contra Javier Milei. Esto requeriría de otro pedido de sesión especial de Unión por la Patria que todavía no está definido. Falta todavía, es el martes 11. Había algunas dificultades técnicas, había quienes creían que el Democracia por Siempre debía volver a pedir la sesión porque en el final del periodo extraordinario vencen algunos expedientes. Esto es una posibilidad, pero lo cierto es que me parece que esa semana, el 11, por lo menos seguramente ese día, va a estar el bloque de Democracia por Siempre, del radicalismo blue, como le decimos, o crítico, tratando de juntar 129, porque ¿cuál es el plan ese día? Recordemos, no se puede tratar ahí, o sea, se puede, pero necesitas 2 tercios. Ahora, ¿cuál es el plan? Que haya una mayoría que dé quórum primero, se pueda sesionar y se emplace a las comisiones donde fueron girados esos proyectos para que empiece su tratamiento. La principal es Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz, el Partido de la Libertad Avanza. Bueno, y de esa manera, esa comisión trataría el proyecto para crear la comisión. Es así de engorroso. Ahora, en un tema tan sensible, porque cae sobre un caso que políticamente tuvo mucha repercusión, o por lo menos repercusión mediática. Yo no sé si una repercusión política per se, pero una repercusión mediática como fue el caso Libra. ¿Te conviene ir directamente a una sesión con el tema? ¿No te conviene, no sé, trabajarlo debidamente en comisiones? No, pero ¿qué es la idea de la sesión? Por eso, la idea de la sesión es convocar a las comisiones. El tema es que las comisiones... Emplazar comisiones. Exacto, las comisiones o la convoca el presidente o la convoca el cuerpo. Entonces, que de alguna manera, si hay una mayoría que quiere convocar una comisión y el presidente de esa comisión no la quiere convocar, tiene la posibilidad de que en el recinto esa mayoría se exprese y ordene al presidente de la comisión, emplace, se dice técnicamente, a reunirla. De lo contrario, el presidente de esa comisión expondrá la mayoría que tiene para no convocarla. Es todo un juego de fuerzas y de alineamientos. Por eso, el dato es que hay una sesión, pero lo importante de aclarar es que esto se va a debatir en caso de que haya mayoría, primero en comisión. Primero en comisión se va a debatir, Meli, el proyecto para crear la comisión. Y después, una vez que una comisión investigadora. Investigadora. Y después, una vez que esa comisión está creada, en caso de estarlo, esa comisión empieza a tener reuniones semanales para, como mínimo, para investigar. En el caso del Senado, lo que hizo el recinto es jugarse a los 2 tercios para saltear el paso de la comisión que apruebe el proyecto. Entonces, directamente el recinto, en caso de conseguir los 2 tercios, exactamente una semana, hubiera aprobado el proyecto y la comisión hubiera quedado creada. Le faltó un solo voto. Le faltó un solo voto y no puede volver a tratarse. ¿Qué pasa? Es un riesgo eso. ¿Por qué? Porque hasta que termine el periodo legislativo en curso, el tema no se puede volver a tratar. Claro. ¿El debate cuál es acá? Bueno, el periodo legislativo termina el viernes, el 28 de febrero. Hay quienes dicen, no, termina el año calendario. Pero el Senado está enredado en ese debate. Claro. Todo por haberse jugado los 2 tercios. Si se jugaba la mayoría para ir a comisión, el debate estaría en comisiones. Sí. El trabajo en comisión me pareció muy, muy valioso porque hay que correrse del caso, hay que correrse de los protagonistas y hay que analizar
lo que deja el telón de fondo, ¿no? Que es, bueno, una tendencia que también es una tendencia mundial, sobre la que por supuesto están parados un montón de estafadores, pero un montón de personas que lo que están es ajustándose a cómo cambian los tiempos y entendiendo que es una vertiente para no emitir moneda, es una vertiente para atraer inversiones o capitales, para generar un ahorro distinto, más moderno. Es algo que está, digamos, impuesto en el mundo entero. No, sí, en cualquier caso, la comisión investigadora que se cree, los proyectos creados, lo mismo si se iniciara un juicio político, lo único que puede evaluar o que va a evaluar es si hay responsabilidad del presidente de algún tipo, ya sea política o penal. Eso dice el proyecto, por ejemplo, de Unión por la Patria. En ese caso, en caso de ser un juicio político, que hoy no hay mayoría para iniciarlo, sería causal de mal desempeño y se emitiría un dictamen. Una comisión investigadora lo que hace es emitir un informe que no es vinculante con nada. Pero puede sugerir que... La justicia lo suele leer. La justicia lo suele leer y si ve que el informe tiene elementos que la justicia no encontró, lo que hace la justicia habitualmente es adoptarlo como parte de una prueba o por lo menos tenerlo en cuenta. Pero es un informe que no tiene una acción directa concreta. Pero igual político. Yo me refería más allá de eso que bien explicás, yo me refería a que qué interesante es que ya un caso resonante nos ocupe, ¿no?, en profundizar, problematizar, cuestionar, consultar. Hay personas que vienen, digamos, desempeñándose en el mundo de la fintech hace muchísimos años y cuentan. También es cierto que cada vez que aparecen formas nuevas en lo que sea y donde todavía hay una legislación que atrasa, que es una legislación que es analógica, bueno, es más fácil perpetrar delitos, obvio. Es más fácil perpetrar una estafa virtual o digital que una real. Sí, total. Y lo que vimos el martes también, aparte de todo lo que tiene que ver con las implicancias o posibles implicancias del presidente en este tema, es que varios representantes de la industria, de las cámaras de criptomonedas, pidieron no demonizar al sector. Claro. Hablaron de un sector que da algo así como 40.000 puestos de trabajo en Argentina, donde las transacciones son muy por arriba del resto de los países de América Latina, e inclusive por estos días uno ve a expertos en criptomonedas que están diciendo que tienen grandes desarrolladores en Argentina y que por favor no quieren que se estigmatice. Bueno, esto un poco va a servir también la comisión, no solamente para tener responsabilidades, sino para poner blanco sobre negro sobre una industria que si no está legislada es por responsabilidad del Congreso también, no por la responsabilidad de la industria. Sí, yo me acuerdo en distintos temas, ¿no? Distintas cuestiones, el trabajo valioso de las comisiones, ni que hablar. Me voy a ir muy, muy atrás en el tiempo, el debate que hubo, ya te diría, del siglo pasado por el matrimonio igualitario. 2010, ¿no? Bueno, pero es otro país, es como un siglo para atrás. Y el matrimonio igualitario, yo me acuerdo de personas que lo que cuestionaban era, bueno, ¿por qué se tiene que llamar matrimonio? ¿Por qué tiene que llevar ese nombre? Si el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer, ¿por qué tiene...? Bueno, y de ahí, vos decís... ¿Cuánto hacía falta hablar estas cosas, charlar estas cosas, ¿no? Que se vuelquen argumentos en un sentido, en otro. El famoso discurso que da Pepito Cibrián. En el Senado, sí. Marica, marica, marica. Sí, que fue emblemático, pero ¿cuánto hacía falta decir al respecto? O el debate que me pareció espectacular sobre la interrupción voluntaria del embarazo, el segundo, ¿no? Cuando se recoge un poco todo el trabajo que deja la primera parte del debate y el segundo. Ahí, es esto. ¿Cuánto sobre el camino dieron vuelta a su voto? Sí. Por escuchar, por intercambiar, por enojarse, por volver a la casa y pensar de una manera y resulta que en la casa a sus hijos le decían, ¿qué? ¿Cómo vas a votar así? No da. Lo importante es que el Congreso tiene herramientas para intervenir en todos los casos de resonancia. También en los casos que tienen una implicancia penal, tiene herramientas y tiene fuerza, que a veces no parecen, porque cuando el Congreso actúa, inclusive puede clarificar algunas cuestiones que sectores interesados, que tienen por influencia en la justicia, logran que no queden tan claras, y todos los sectores políticos están representados. También el sector del oficialismo, donde hay diferentes posturas o una postura respecto a lo que pasó del caso Libra. Por eso es importante que a partir de la semana que viene el Congreso de una u otra manera resuelva qué hacer al respecto, ¿no? Sí, bueno, ley de alquileres, ¿no? Otra ley que fue derogada por el decreto 70 y me consta, por lo menos la información que circulaba, que toda la oposición
gran parte de la oposición, que se conoce como dialoguistas, o sea, los más cercanos al gobierno, estaban de acuerdo con esa derogación y que era uno de los motivos por los cuales el resto del contenido del decreto se salvó. O sea, no quisieron ir a fondo, que en el Senado recordemos que ese decreto fue rechazado, en diputados no, porque esa derogación de la ley de alquileres era defendida o es defendida por casi todo el arco opositor. Pero siempre el Congreso tiene alguna herramienta, ¿no? Sí. O sea, para derogar una ley, para derogar el decreto, nunca no puede hacer nada, lo que sí tiene que llegar a consenso, que no es fácil. Y de lo que ahí resulta que está buenísimo es cuando empiezan a decir, bueno, este tema es bien profundo y requiere que hablen muchas personas en relación a este tema. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer, digamos, la gente que está del lado del bien, que está detrás de las cripto, la gente que está del lado del bien, que entiende que es un mecanismo para atraer inversiones, que yo creo que, en definitiva, eso es lo que le resulta interesante a este gobierno. Eso, que lleguen inversiones de maneras distintas, novedosas, pero confiables. Y que se movilice la economía. Que, claro, que se dinamice. Como necesidad de aplicar diferentes maneras de movilizar la economía, no solamente con pesos y el tema del fondeo, ¿no? Eso es lo que por ahí dijo el presidente en la entrevista que dio, que hay muchas pequeñas empresas que no tienen calificación crediticia y que con los problemas macroeconómicos que hay en el país no cualquiera lo tiene y que se necesitan en algunos casos medios de pago, como por ejemplo con un token, porque eso moviliza. Bueno, ya vimos en su momento que diferentes mecanismos de pago, diferentes unidades de pago generan una movilización de la economía. Ocurre que cuando esos son parte de una moneda pueden generar cierta inflación. Entonces, por eso el tema del fondeo está muy planteado y bueno, lo que dijo la Cámara de Cripto que estuvo el martes es que por favor no se demonice al sector y creo que el Congreso está en deuda con una regulación si es que quiere regularlo. Pero el tema es cuando llega tan tarde la regulación porque el ámbito legislativo no se aboca al tema, pasan estas cosas y hay vacíos legales, la justicia no sabe cómo actuar. Eso es lo que muchos llaman negligencia legislativa, así como recién hablábamos de negligencia judicial, también hay legislativa. Bueno, no seamos negligentes periodísticos, que un poco lo somos a veces, y vayamos al corte. Vayamos a una corte, si volvemos con más La Bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños.
Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué es lo primero que recordás, sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes? ¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle?
de las noticias de la semana fue la publicación en el boletín oficial de las designaciones por decreto de las 2 vacantes que había en la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de García Mansilla, que acaba de jurar, ahora vamos a compartir los detalles, y de Lijo, Ariel Lijo, sobre el que hay que resolver una licencia extraordinaria a su vez en la Justicia Federal. Sí, exactamente, se acaba de reunir el plenario de la Corte Suprema de Justicia, los 3 jueces que tiene hoy la Corte Suprema, que son Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati y Juan Carlos Rosencrantz, y decidieron tomarle juramento hoy mismo a Manuel García Mansilla, que a partir del decreto que firmó el presidente Javier Milei, mientras que en el caso de Ariel Lijo va a decidir la Corte el próximo 6 de marzo si le concede la licencia extraordinaria que pidió hasta el 30 de noviembre de este año para cumplir con el mandato que le asigna al presidente en el decreto en la Corte Suprema, y en tal caso, en este año, poder seguir negociando su pliego en el Senado, ¿no? Sobre esta cuestión habló Manuel Adorni. Con respecto al comunicado de Unión por la Patria, te hago simplemente un punto, una nota al pie. En general, el kirchnerismo, la izquierda, cuando no están en el poder, todo lo que está en el poder es una dictadura y es antidemocrático, pero es una práctica habitual. Pasó con todos los gobiernos donde ellos no eran parte. Así que poco importa efectivamente que ellos nos traten de antidemocráticos o de que atentamos contra la Constitución. Dicho esto, un año estuvo el Senado en posición de resolver este tema y no lo hizo. Y tal vez no hay nada más republicano que efectivamente el Senado de la Nación, porque los jueces los propone el presidente, no los propone el Senado ni sus miembros. Entonces, y te repito, no debería existir otra causal de no aprobación de un pliego si no es por una cuestión estrictamente técnica o estrictamente de idoneidad, ambas cuestiones que cumplen con creces ambos pliegos o ambos jueces. Por lo tanto, es difícil comprender la definición de que tomamos una medida o nos tomamos una atribución inconstitucional o en contra de la Constitución, cuando fue este mecanismo de nombrar jueces en comisión ha sido utilizado por todo el espectro político, incluso peronistas, que van desde Perón, Alfonsín, Menem o Macri, y que incluso ha sido convalidado el mecanismo por la propia Corte. Así que, bueno, nada, entiendo que son, o entendemos que son cuestiones que solo esgrimen la necesidad de confundir a la gente y de complejizar aún más un tema que no hay nada más republicano que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal, o conocido como el máximo tribunal, tenga sus funciones plenas en virtud de que sus miembros estén todos en funciones. Así que la verdad que, te repito, descreemos de la buena, digamos, del fin último de los comunicados. Entendemos que todo ha sido, y ellos lo saben, dentro de la ley, dentro de la Constitución y un mecanismo ya utilizado. Así que todo lo que digan en realidad reviste más cuestiones políticas que cuestiones netamente de los pliegos de los jueces. Bueno, explicábamos la particularidad de la designación de cada uno de los jueces. Sobre el Lijo, como el cargo por el que fueron designados tiene una permanencia de 1 año. Había una cuestión respecto del trabajo vigente de Ariel Lijo en la Justicia Federal, en su propio juzgado, por el que él ya pidió una licencia, se la concedieron, pero vos recién decías, Mauri, falta igual que se expida a la Corte Suprema. Claro, eso. La Corte, la Cámara Federal le concedió la licencia, pero la Corte se va a expresar al respecto el 6 de marzo, o sea, la semana que viene, y ahí va a decidir si Lijo puede, en realidad, no si puede asumir o no, porque ya los que creían que no podía validarse esta asunción de los jueces a partir del decreto, esto hoy se enterró por completo porque García Mansilla
asumió. Lo que puede hacer la Corte es pedirle al hijo que renuncie en el cargo que tiene en la Justicia Federal para que de esa manera poder asumir en la Corte. Eso es todo lo máximo que puede hacer. De ninguna manera le va a negar el juramento. Y el hijo lo que puede hacer es tomar la decisión al respecto. Él no quiere renunciar, él quiere una licencia extraordinaria hasta el 30 de noviembre para que en caso de que en la finalización del periodo ordinario de sesiones el Senado no haya aprobado su pliego, que ya tiene dictamen, recordemos, en ese caso poder volver a su actual trabajo. O sea que un poco va a ser la puja de si es licencia o si es renuncia, no de si puede asumir o no. Sobre este tema habló Paula Omodeo, la diputada por la provincia de Tucumán. Bueno, creo que es imposible escindir como el plano político del plano legal, porque me parece que el gobierno usa las herramientas jurídicas que tiene a mano o las que siente que puede echar mano para de alguna manera avanzar, ¿no?, con un proyecto político. ¿Qué creo yo? Lo ideal es seguir el camino establecido en la Constitución para la designación de los jueces, con el acuerdo del Senado. Yo creo, más allá de mi valoración personal de los postulantes, me parece que hasta ahí estaba como hecho bien el procedimiento, se intentó. Entonces vos llegás a esta situación que decís, bueno, ante la imposibilidad de avanzar, ¿no? Tengo un Senado totalmente dividido, es imposible avanzar con esto, ¿cuáles son mis opciones? Creo que está la facultad del 99, inciso 19, que usó el gobierno, que es la designación en comisión, que es como la última ratio, ¿no? Lo último a lo que puedo echar mano para solucionar este problema. Yo creo que hay un problema grave institucional en la Corte, ¿no? Tenemos estos 3 jueces que podía implicar la paralización, ¿no?, de toda la justicia. Creo que el tema institucional del funcionamiento de la justicia es una deuda pendiente, porque la justicia funciona muchas veces lenta, funciona mal, la justicia que llega tarde no es justicia, y tenemos cuestiones aberrantes como que en las justicias provinciales, por ejemplo en Tucumán, solamente el 1% de las denuncias de corrupción llegan a una sentencia. Entonces me parece que el Poder Ejecutivo está caminando como en la cornisa, ¿viste? Es como decir, bueno, ¿qué hago? Tengo la paralización de la Corte, la imposibilidad de avanzar en el Senado, he hecho mano de esta facultad constitucional del 99, inciso 19, después de haber agotado todas las instancias posibles. La designación en comisión es válida, la usó de hecho Macri, pero ya la habían usado otros gobiernos. Y creo que nuestra obligación, sí, porque desde diputados no podemos como más que dar nuestra opinión. Yo creo que hay que controlar que sea esto en comisión hasta la finalización del periodo legislativo. Hay que instar al Ejecutivo a que, digamos, formalizada, que ya lo formalizaron con el decreto ayer, formalizar esta designación, bueno, trate de avanzar con una designación a través de los mecanismos previstos, ¿no?, en la Constitución. Sí, ahí está. ¿Qué diputada más formada, ¿no? Omodeo, siempre con una mirada, me parece, profunda sobre los temas. Obviamente su expertise tiene que ver más con los números, pero siempre tiene una mirada muy, muy oportuna de los temas. Una diputada que tiene un partido propio, de Tucumán, que funciona como aliada a la Libertad Avanza, y es una de las bancas que ayer Jessy nos contaba que se ponen en juego. Muchos diputados van a tener que poner el riesgo su banca este año y son aliados del gobierno, y a la hora de hacer las cuentas el gobierno necesita recuperar esa banca, ya sea con uno propio o con alguien afín, ¿no? Sí. Qué polémica difícil la de las designaciones de los jueces, un poco lo hablábamos ayer, qué mirada que hay sobre el poder judicial, uno de los poderes, bueno, el poder que más tardó en ponerse en funcionamiento durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Cuando el Congreso rápidamente dio el ejemplo, se puso a funcionar de una manera casi distópica, de futurista, inventando sistemas para poder sesionar desde las casas de los diputados, sistemas que sean infranqueables. Lo mismo, por supuesto, el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial, nada. Como en silencio, mutis. Y bueno, la mirada sobre los integrantes de la Corte, las renuncias, después esta discusión sobre
si debieran haberse reemplazado algunos de estas vacantes por mujeres. Es una corte de varones. En este momento es una corte de 4 varones y con un candidato a nombrar en el Senado que también es varón. La única propuesta que hay es de un varón. Como la corte tiene 5 miembros, salvo que haya un proyecto de ampliación, que es uno de los pedidos que tiene el Senado, por ahora es una corte sin mujeres. Cuando una de las vacantes es femenina, ¿no? Una de las vacantes fue por la renuncia de Elena Hayton de Nolasco, creo que en 2021, y eso había generado una vacante. Obviamente en este momento no hay una regulación que obliga al presidente a tener cupos, por eso esto avanzó. No hay una regulación y tampoco hay una postura en ese sentido de considerarlo especialmente importante, aunque cuando se ha discutido respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura o los exámenes que se le toman a los jueces, ¿se acuerdan ustedes que se le había preguntado a un juez si sabía lo que significaba el techo de cristal y tiró una frutería entera? O sea, no tenía ni idea, que podía no tener, pero qué bueno que sería que sí, ¿no? Porque, digamos, hay que tener hacen falta también miradas como más amplias. La negociación por la Corte este año en el Senado hay que seguirla. Y va a tener muchos capítulos. Sí. Yo no descarto, o por lo menos una de las versiones que hay, es que el presidente empiece a pensar en otras candidaturas en caso de que estos dos candidatos, si no tienen acuerdo este año, no lo van a tener nunca, porque ya se cae el dictamen. Y aparte es por un año. En realidad, en diciembre vencen los pliegos. Esto es, el año que viene el presidente, si estos dos candidatos no tienen acuerdo, tiene que volver a enviar pliegos de otro o de ellos mismos y empieza todo de cero. Puede insistir sobre los mismos. Puede insistir, pero es un lío, porque empieza todo de cero. Tenés que impugnaciones, recibir a las organizaciones de la sociedad civil, después vienen las audiencias. Son 4 o 5 meses de espera. Es muy difícil pensar que lo vuelva a hacer con los mismos candidatos. Por eso, de alguna manera, el hijo dice, no, dame hasta el 30 de noviembre y si no, vuelvo a mi juzgado. No quiero seguir todos los años por decreto. Ahora, ya se está hablando que en ese caso de que no avancen los dictámenes, de hecho, en el caso de García Mansilla ni siquiera tiene dictamen, el gobierno podría tener otras propuestas y también se habla de mujeres. Sí, de todos modos, yo sobre este tema creo que le queda muy lejos a la percepción de la ciudadanía, aunque nada que, o sea, no estoy diciendo que así sea, no estoy diciendo que a vos en tu vida cotidiana no te afecte conocer quiénes son los que integran la Corte Suprema de Justicia, pero de todo lo que charlamos habitualmente, me parece que hay como una percepción de, ¿y a mí qué me importa? Mientras que la justicia sea rápida, justa, clara, que está a la altura de las cosas que pasan, a mí no me importa si hay un varón, si hay una mujer, si le gusta Boca, si le gusta River, si trabaja en las empresas privadas, si tiene intereses en ese sentido, o si fue buena onda con algunas causas vinculadas al justicialismo o a los Kirchner. Creo, me da la sensación que no forma parte de lo que nosotros denominamos muchas veces la agenda ciudadana. No. Aunque sí afecta, no estoy diciendo que no. Sí, bueno, de hecho todos los presidentes han enviado candidatos varones. Hace mucho que no se envió una candidata mujer. De hecho, los últimos 2 que envió Cristina Fernández de Kirchner en 2015 también eran varones. Macri envió 2 varones. O sea, hace bastante que no existe una propuesta femenina. El tema de los cupos es un tema de mucha discusión. Hay dos discusiones distintas. Está la discusión de los cupos en los cargos electivos, donde se piensa en una representación equitativa. Eso tiene que ver con el rol de la representación o el espejo que hay entre la representación y la sociedad. Y por otro lado está la discriminación positiva, que es el incentivo a contratar mujeres. Esto último es lo más cuestionado en los últimos meses, donde se plantea que si se perdura en el tiempo puede llegar a ser discriminatorio para quien queda afuera. Bueno, estos planteos están, pero no lo escuché tanto en la Corte. Hay algunas senadoras que dicen que no van a votar a 2 candidatos varones. Pero en las audiencias me parece que se hablaron más de otros temas, ¿no? Sí, se habla más de otros temas que tienen que ver más con la vinculación de estos personajes respecto de sus actividades preexistentes y sus tendencias ideológicas, pero yo sí creo, es una opinión mía propia, que es importante darle discusión a las cuestiones de cupo o de discriminaciones positivas en algunos lugares específicamente más sobre otros. Y creo que en un espacio donde un integrante un ministro de Justicia, ¿no? un integrante del Poder Judicial, quiero decir, un funcionario, no me sale la palabra, tiene que tener
multiplicidad de miradas, y la mirada específica de una mujer sobre los temas suele, solo por esa cuestión, por la cuestión de género, suele ser distinta a la de los varones. Por eso me parece que en el Congreso, desde que hay equidad entre varones y mujeres, hay una agenda, hay una propuesta de temas o hay una mirada sobre los temas tradicionales que aporta una mujer que no aporta un hombre. Sí, no, y no es en detrimento de los varones, pues a mí eso sí que me parece que nada que ver. Y en el tema particularmente de los jueces y las juezas, es importante que haya equidad, que haya multiplicidad de miradas, porque también eso hace a la manera en la que se imparte justicia, si es que fuera una justicia no adicta a ningún poder, ¿no? Sí, hay varios proyectos presentados en el Senado sobre este tema, que surgió a partir de la propuesta de 2 varones el año pasado. Creo que uno era de Alejandra Vigo, de la senadora de Provincias Unidas, cercana al gobierno de Córdoba. Pero bueno, la noticia hoy, me parece, Meli, es que la Corte despejó cualquier duda respecto a la constitucionalidad de este decreto que firmó el presidente Javier Milei para nombrar a 2 jueces por ese decreto, por esa vía. También es cierto que los 2 jueces que hoy tienen más peso en la Corte Suprema, o por lo menos que firman casi todos los fallos juntos, que son Rosati y Rosenkrantz, se habían prestado un decreto similar en el año 2015, que finalmente no tuvo efecto porque recibieron el acuerdo del Senado para asumir. Pero por lo pronto el tema de la constitucionalidad del decreto no está en duda, y en tal caso lo que está en debate es si uno de los propuestos por el presidente, que es Ariel Lijo, puede asumir, aún teniendo un cargo vigente en la justicia federal. Lo que pide ese juez es una licencia extraordinaria, ¿no? Habló el diputado Chumpitaz del PRO, lo escuchamos. Bueno, es básicamente un proyecto de ley que impone a los funcionarios de alto rango de los 3 poderes, tanto legislativo, ejecutivo como judicial, el cumplimiento o la realización de narcotest, antidoping, o lo que se conoce formalmente como examen toxicológico, entendiendo de que somos personas que, en nuestro caso, escribimos, dictamos leyes, personas que llevan adelante políticas públicas relacionadas a tema droga, personas que sancionan, y a mi criterio y el criterio de varias personas es que no pueden consumir una persona que justamente está discutiendo un tema tan importante como el narcotráfico. Funcionarios de alto rango, que ¿a partir de qué rango sería? ¿Subsecretario para arriba, por ejemplo? No, sí, eso queda a determinar obviamente por la reglamentación de la ley, pero nosotros estamos hablando de diputados, senadores nacionales, Poder Ejecutivo, arriba de ministros, secretarios y jueces de la Corte, camaristas y demás. Y obviamente que en las provincias quienes adhieran a la ley, y municipios, también los funcionarios de alto cargo. ¿Y cada cuánto tiempo se tendría? Bueno, la idea que proponemos en la ley es al inicio de las funciones, ya sea electiva o en el caso de la justicia cuando inician su función, y después de manera aleatoria, que sean controlados los distintos funcionarios, teniendo la posibilidad de que si da positivo un test, a las 48 horas pueda hacer un contratest para poder contrarrestar algún error que pueda haber surgido. Bueno, dentro de nuestro partido hay distintas vertientes, distintas formas de pensar, no solo en este tema puntual de la Corte Suprema, sino en varios temas. Ayer en reunión de bloque discutíamos, puedo dar mi opinión personal y no la del partido. Yo pienso que el presidente Milei, en esta actitud pragmática que ha llevado adelante a partir de su incursión en la política y obviamente desde la presidencia de la Nación, hace lo correcto. Una Argentina que ha fallado en la inmensa mayoría de las áreas, una Argentina que ha pasado en 40 años de democracia de tener 6% de pobres a tener más del 50% de pobres, y ningún partido hizo una autocrítica alrededor de este tema. Entonces, creo que esta forma distinta, disruptiva del presidente de llevar adelante la política y la gestión, me parece que puede ser una salida para la República Argentina. Y lo de la Corte es básicamente eso, una jugada pragmática y audaz del presidente. Bueno, ahí estaba la palabra del diputado Chumpitaz.
recordamos que la jura de García Masilla se acaba de producir. Se acaba de producir. Es el nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia. 4. Si hay un fallo la semana que viene, tenemos 4, 2 y 2. Y como son 5, lo que puede hacer la Corte, ya lo resolvió en diciembre, es convocar a conjueces, que son camaristas federales, un grupo de camaristas, para desempatar en caso que sea necesario. O también, si alguno se excusa por algo, bueno, siempre está esa vía. Me estaba acordando dentro de la ley de bases que estaba incluido el tema de la toga y el... Ojo con eso que está vigente para el juicio por jurados, ¿eh? No se terminó ¿Cómo se llama? eso, La toga y el martillo. Y el martillo. Es interesante que hayas recordado eso. Dictamen de juicio por jurado en noviembre, firmas de todos los bloques. De todos es todos. Tiene toga y martillo para el juez. Digo, esta escena puede estar en 6 meses, ¿eh? La peluca no está incluida, ¿no? No, la toga y martillo. Si es juicio por jurado, el jurado tiene toga y martillo, lo decidió un dictamen de las comisiones de Justicia y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Diputados. Esto confirma de todos los bloques, o sea que quien sea juez y tenga un juicio por jurado y le pidan un juicio por jurado va a tener que calzarse la toga y el martillo. Que en breve, explicaban que tiene que ver con la investidura, con que quede claramente distinguido el juez respecto del resto de los funcionarios que forman parte de una audiencia. Y interesante lo de los juicios por jurados, dicho sea de paso, sobre todo en algunos casos donde hay miradas múltiples, ¿no? Respecto de algunos temas. Sí, ojalá que eso prospere. Desde 1863, que es la Constitución, está vigente el juicio por jurado. Funcionan creo que 11, 12 provincias. A nivel nacional siempre fracasan los proyectos. Ahora tiene dictamen con este colorcito de la toga y el martillo. Todos los bloques dicen que están de acuerdo. Tendría que ir en la próxima sesión. Creo que no se llegó por la finalización del periodo ordinario. Puede hacer historia esto. Es que es muy importante porque ahí es donde, lo que decíamos antes, recoger la voz de la sociedad. Ese es el valor del juicio por jurado, sobre todo esta instancia donde también tenemos derecho a resolver sobre los temas que nos rodean, sobre la culpabilidad o la no culpabilidad de alguien. Después el jurado no puede aplicar una sentencia. Puede decir si lo encuentra culpable o no culpable. Eso es todo. De hecho, se puede ver en YouTube, en las páginas de diferentes cámaras. En YouTube se pueden ver juicios por jurados de las provincias que justamente tienen habilitado este sistema. Claro, recordemos que esto sería para la justicia federal. Claro. Las provincias tienen el sistema judicial propio para ciertos delitos. Claro. Y obviamente, por ejemplo, en este caso podría ir para casos de corrupción, que a veces están tan contaminados por el momento político. Exacto. Y por los medios de comunicación. Claro, por los medios de comunicación. Y 12 jurados anónimos que están... Que no tienen que tener ningún tipo de contacto. Ningún tipo de contacto. Por ahí te pueden dar una sorpresa. Sí. Meli, un último picadito antes de terminar. Definición de democracia para siempre. Para ir el sábado al recinto a las 21 horas, solamente irán Giuliano, que es el presidente del bloque, Marcela Colli, que es la vicepresidenta primera, y posiblemente la posibilidad de que esté su vicepresidenta segunda, que es Ana Carla Carrizo. Y además también hay que decir, el PRO va a estar presente completo, por lo que pude averiguar, y hoy se definiría qué va a ser Unión por la Patria. Desde la UCR, que preside justamente, en este caso, se me fue el nombre. Rodrigo de Loredo, irán posiblemente muchos de ellos, la mayoría, pero hay algunos diputados de la UCR que no van a estar. Y nosotros nos vamos, ¿qué les parece? Nos vamos. ¿Qué te parece? Me parece bien. Nos vamos, mañana volvemos con más La Bancada.